De página. En la mañana nos contaban un poco más del plan de vacunación para la frontera y nos decían que el plan de vacunación para las personas del sector turístico iba a depender más bien como, bueno, no había tanta información al respecto al momento. Quería saber si ya hay más información al respecto, saber qué vacuna se va a aplicar. Nos dijeron en la mañana que no se iba a aplicar las de Janssen o las de Johnson & Johnson, entonces saber cuáles de las que se tienen se van a destinar y cómo se podría desenvolver este plan. Correcto, con mucho gusto, Arturo Contreras, de Pie de Página. Esto lo comentábamos ayer en la noche, a minutos de que tomamos la decisión con el presidente en la reunión de todos los jueves, y con mucho gusto comentamos detalles de lo que también esta mañana el canciller Marcelo Ebrard comentaba. Retomo brevemente sobre los distintos ejes de priorización que mencionábamos ayer. Por cierto que ayer omití uno muy importante. Primer eje de priorización, esto quiere decir el criterio general por el que ordenamos quién se vacuna primero y quién se vacuna después, es la edad. Priorizar por edad lo que nos permite es disminuir riesgos de complicaciones, de hospitalización y de defunciones, y por lo tanto, según estimaciones epidemiológico-matemáticas, al llegar al 20% de cobertura, haber reducido, cosa que ha ocurrido, la mortalidad en una proporción muy sustancial, 80%. Segundo eje de priorización, las comorbilidades, las distintas condiciones biofísicas de las personas o fisiológicas, fisiopatológicas, como se conoce en medicina, las condiciones de la persona que exponen a mayor riesgo. Ciertas enfermedades, diabetes, hipertensión, obesidad, sobrepeso, inmunosupresión de distintos orígenes, enfermedades autoinmunes, el uso de corticosteroides prolongados, etcétera, cáncer. Tercer eje de priorización, que es el que omití ayer, porque es una modalidad específica del aspecto de vulnerabilidad social. Ayer lo mencioné con este nombre, pero le pongo una especificación adicional. Esto incluye la vulnerabilidad, decíamos ayer, por condiciones de vida. Las personas que viven con difícil acceso a los servicios, no solo de salud, sino también de transporte, de comunicaciones, etcétera. Y poníamos ejemplos específicos. Pero también ahí se incluye, que lo mencionábamos rumbo al final de la conferencia, precisamente a propósito de una pregunta de Arturo Contreras, los grupos de atención prioritaria, que este es el término que se utiliza para designar a distintos grupos de población que tienen condiciones que les hacen adversa la integración social. Personas que viven con discapacidad, personas que tienen síndrome de Down y varias otras. Y el cuarto eje de priorización es esta condición dinámica, cambiante de la epidemia, donde a veces hay que avanzar más rápidamente en algún lugar o en algún grupo poblacional. Dos ejemplos, uno ya vivido, vacunar a personal educativo. Se hizo en condiciones de bajo riesgo epidémico, cuando estábamos declinando la epidemia, cosa que ya llevamos 20 semanas consecutivas. Y nos dio la oportunidad de vacunar a todo el personal educativo que está en contacto en las aulas para poder abrir las aulas. Pero también puede ocurrir lo inverso, y aterrizo en la pregunta como lo hacíamos ayer. Hay zonas del país que tienen riesgos o tienen vulnerabilidad, y eso es lo que ocupa para esta decisión de vacunar anticipadamente a las poblaciones de la franja fronteriza del norte de México, las 6 entidades federativas, los 39 municipios que están en la frontera norte de México, la frontera con Estados Unidos. ¿Por qué razón? Esta es una zona económica, y en esta zona económica existen múltiples condiciones que hacen difícil el mantener un esquema de restricción de la movilidad, un esquema de confinamiento muy estricto. De hacerlo, se causan graves estragos en la vida pública, en la vida social, en la vida económica de la región. Y no queremos que esto pase. Entonces, teniendo la oportunidad de acceso a vacuna, vamos a destinarla a esta franja fronteriza. Esto es un poco de lo que comentaba ya el canciller en la mañana. Tenemos otros 2 sitios del país, en este momento Quintana Roo
y Baja California Sur, que son las dos entidades federativas que tienen una economía basada prácticamente en una sola actividad, el turismo. Desde luego hay otras actividades, pero preponderantes son el turismo. El turismo es una actividad pública que tiene características que hacen muy difícil el confinamiento. Y pequeñas dosis de confinamiento o pequeñas actividades de restricción perturban mucho también la economía de las regiones, que dependen tanto del turismo. Desde luego, una pregunta totalmente válida es: ¿y qué pasa con otras regiones donde también hay turismo? Hay turismo en todo el país, hay turismo en muchas otras entidades federativas. La propia Ciudad de México tiene una gran actividad turística, pero ninguna entidad federativa al grado de importancia que lo tiene Quintana Roo o Baja California Sur. Entonces, por eso decidimos también anticipar la vacunación de los siguientes bloques de edad y culminar más rápido la de 40 a 49 años en esas dos entidades federativas. Respecto a qué vacuna, en el caso de la vacuna Janssen o Johnson & Johnson, que es el nombre genérico, el nombre de la casa farmacéutica internacional que está en Estados Unidos. En México la filial se llama Janssen Silag, pero el laboratorio es Johnson & Johnson. Y las un poco más de 1 millón de dosis que nos va a donar el gobierno de Estados Unidos se pueden utilizar en la franja fronteriza. No hay ninguna restricción por parte de Estados Unidos. Ellos no nos dicen solo aquí la pueden poner. Nosotros la usamos donde corresponda, donde decidamos. Pero nos parece que las características de esta vacuna ayudan mucho al operativo de la franja fronteriza. Varias características, menciono dos importantes: una sola dosis, y segunda, las condiciones de refrigeración son muy relativamente fáciles comparadas con las vacunas que requieren ultracongelación avanzada. En el caso de los dos estados turísticos, Quintana Roo y Baja California Sur, ahí no tenemos una preferencia por alguna vacuna en particular. Podría ser que utilicemos cualquiera de las 5 vacunas que están hoy en uso en México. De hecho, una parte ya se destinó y está en este momento siendo utilizada tanto en Baja California Sur como en Quintana Roo. Y el modelo operativo, con esto termino de responder esta pregunta, el modelo operativo seguirá siendo el mismo, donde se puede instalar macrocentros y megacentros, incluyendo las modalidades de vacunación en tránsito para personas que van en vehículos, las seguiremos usando, y donde no, también en las dos entidades federativas hay dispersión poblacional y pequeños poblados, ahí haremos uso de los otros esquemas.